Mark Zuckerberg tenía solo 19 años cuando publicó, el 4 de febrero de 2004, de Facebook, la plataforma antecesora de la red, tal cual la conocemos en la actualidad. Aquella primera versión estaba destinada a poner en contacto a estudiantes de la Universidad de Harvard y cumplía la función de ser una especie de directorio digital para los miembros de la institución. Sin embargo, The Facebook no fue solo producto del trabajo del hoy multimillonario empresario que por aquel entonces era alumno de la carrera Ciencias de la Computación de la prestigiosa universidad, sino también de sus compañeros de curso, Eduardo Saverin, Andrew M.C. Coyum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. La plataforma pronto alcanzó más de 400 usuarios y se convirtió en un boom en Harvard, todos hablaban sobre ella. Esto los motivó a abrirla a otras instituciones educativas de Boston, a las escuelas de la Ivy League y a las universidades de Stanford, Columbia y Yale. El nombre de Facebook hacía referencia literalmente a lo que significa su traducción, el directorio de fotos. El motivo era su finalidad, asociar las fotos de los usuarios a sus descripciones en sus perfiles. Pero, en 2004, Zuckerberg tuvo una entrevista con Sean Parker, quien había creado Napster, un servicio de distribución de música digital. Este le había propuesto trabajar en conjunto, entrar en la compañía como presidente ejecutivo y quitar el del nombre. Pero al año siguiente, fue arrestado y quedó fuera de la empresa. Así, la red social adquirió el nombre por la cual es conocida hoy en día, Facebook. En 2004, los hermanos Winklevoss y Narendra presentaron una denuncia legal en Massachusetts contra Zuckerberg por violación del contrato, apropiación de secretos comerciales y robo de los derechos intelectuales y robo de códigos. Sin embargo, la denuncia fue desestimada en varias instancias de la justicia de Estados Unidos, por falta de pruebas. La historia no oficial está relatada en la película dirigida por David Fincher, The Social Network, estrenada en 2010 en el Festival de Cine de Nueva York y nombrada como la mejor película de ese año por 400 medios y críticos internacionales. Mark Zuckerberg es el CEO de Meta, un conglomerado de empresas de informática, redes sociales y plataformas, entre las que se incluyen Facebook, Facebook Ads, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp, entre otras. Es uno de los principales gigantes de la tecnología a nivel mundial, junto con Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet, Google. Zuckerberg se convirtió en multimillonario tan solo 4 años después del lanzamiento de Facebook. En 2008, a sus 23 años, ingresó en el puesto número 321 al ranking de las 400 personas más ricas de la revista Forbes, con una fortuna valorada en 1,5 mil millones de dólares. En 2011, esa cifra alcanzó los 17,500 mil millones. El problema se remonta a 2018, cuando la mayor creación del empresario, Facebook, sufrió un duro golpe luego de que distintos periódicos como The Observer, The Guardian y The New York Times informaron que la consultora política del Reino Unido Cambridge Analytica había utilizado los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, proveídos por la empresa, para favorecer a la campaña electoral de Donald Trump de 2016. Alexander Kogan, técnico de datos de la Universidad de Cambridge, fue contratado por Cambridge Analytica, una rama del grupo SCL, para desarrollar una aplicación llamada This is Your Digital Life, esta es tu vida digital. Después, Cambridge Analytica organizó un proceso de consentimiento informado para investigación, gracias al cual miles de usuarios de Facebook aceptaron completar una encuesta pagada solo para uso académico. No obstante, Facebook permitió que esta aplicación recabara información personal no solo de las personas que respondieron a la encuesta, sino también de sus contactos en Facebook. De esta forma, Cambridge Analytica consiguió datos de millones de usuarios de Facebook. El primero en denunciar la recolección de datos personales por parte de Cambridge Analytica, en diciembre de 2015, fue Harry Davis, periodista de The Guardian. Davis informó de que Cambridge Analytica trabajaba para el senador estadounidense Ted Cruz usando datos recabados de millones de cuentas de Facebook sin el consentimiento de sus titulares. Después se publicaron más informaciones. En noviembre de 2016, de M.C. Kenzie Funk para el New York Times Sunday Review, en diciembre de 2016, de Hannes Graseger y Michael Krogerus para la publicación suiza Das Magazine, más tarde traducido y publicado por Vice, en febrero de 2017, de Carol Cadwalladr para The Guardian y en marzo de 2017 de Matthias Schwartz para The Intercept.
Según PolitiFact, Trump pagó a Cambridge Analytica en septiembre, octubre y noviembre de 2016 por datos sobre las preferencias políticas de ciudadanos estadounidenses durante su campaña presidencial. La información sobre la filtración de datos tuvo su pico en marzo de 2018 al aparecer un delator, Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica. Wylie había sido la fuente anónima de un artículo de Cadwalladr publicado en The Observer en 2017, titulado The Great British Brexit Robbery, el gran robo británico del Brexit. Cadwalladr trabajó con Wylie durante un año para convencerlo de convertirse en delator. Más tarde, Cadwalladr recurrió a Channel 4 News en el Reino Unido y a The New York Times a causa de las amenazas legales de Cambridge Analytica a The Observer y The Guardian. El cambio de nombre de Cogan a Alexander Spectre, que resultó en el siniestro Dr. Spectre, añadió intriga a la historia y la hizo aún más atractiva. The Guardian y The New York Times publicaron artículos simultáneamente el 17 de marzo de 2018, y en cuestión de pocos días, Facebook perdió más de 119 mil millones de dólares en bolsa. Políticos de Estados Unidos y el Reino Unido exigieron explicaciones del director general de Facebook, Mark Zuckerberg, y la adversa respuesta pública a la difusión en los medios de la historia le forzaron a testificar frente al Congreso de Estados Unidos. La columnista conservadora Meghan McCain comparó el uso de datos por parte de Cambridge Analytica y la campaña presidencial 2021 de Barack Obama, mientras que PolitiFact alegó que la campaña de Obama no usó estos datos de forma deshonesta, puesto que solo los empleó para que sus seguidores contactaran con sus conocidos más influenciables y no para colocar anuncios digitales altamente orientados en sitios web como Facebook. Wired, The New York Times y The Observer informaron de que el conjunto de datos poseía información de 50 millones de usuarios de Facebook. Aunque Cambridge Analytica sostuvo que no había recabado más que 30 millones de perfiles de usuarios de la red social, Facebook confirmó más tarde que en realidad tenían datos potenciales de más de 87 millones de usuarios, de los que 70,6 millones eran norteamericanos. Facebook estimó que California era el estado más afectado, con 6,7 millones de usuarios, seguido de Texas con 5,6 millones y Florida con 4,3 millones. Aunque solo 270.000 personas descargaron la aplicación, se recabaron datos de 87 millones de usuarios. Facebook envió un mensaje a los usuarios que podrían haberse visto afectados para decirles que era probable que la información incluyera su perfil público, sus likes a páginas, cumpleaños y ciudad de residencia. Algunos de los usuarios de la aplicación le permitieron el acceso a su newsfeed, su línea temporal y sus mensajes. Los datos eran lo suficientemente detallados como para que Cambridge Analytica creara perfiles psicográficos de sus dueños, y también incluían las ubicaciones de esas personas. Para cada campaña política, la información de cada perfil sugería el tipo de anuncios más efectivos para persuadir a una persona, en una ubicación concreta, de asistir a un determinado evento político. En 2016, el senador estadounidense Ted Cruz contrató a Cambridge Analytica para ayudar en su campaña presidencial de 2016. La Comisión Federal de Elecciones informó de que Cruz había pagado a la empresa $5,8 millones por sus servicios. Aunque Cambridge Analytica no era muy conocida en ese momento, fue entonces cuando comenzó a crear perfiles psicográficos individuales. Estos datos se usaron después para crear anuncios a medida para cada persona y así inducirle a votar a Cruz. El escándalo de Cambridge Analytica tuvo un impacto significativo en la regulación de la privacidad y la protección de datos a nivel global. Como consecuencia, se implementaron leyes más estrictas para garantizar que las empresas gestionen la información personal de manera más transparente y ética. Un ejemplo clave fue el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa, que entró en vigor en mayo de 2018 y estableció normas más rigurosas sobre el consentimiento, el acceso y el uso de datos personales, con sanciones severas para quienes las incumplan. En Estados Unidos, el caso impulsó la aprobación de la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, en 2020, otorgando a los ciudadanos más derechos sobre su información personal, como conocer qué datos se recopilan y solicitar su eliminación. De manera similar, otros países, como Brasil con su Ley General de Protección de Datos, LGPD, implementaron normativas inspiradas en el GDPR para fortalecer la seguridad de la información. Además de los cambios legislativos, las empresas tecnológicas, en especial Facebook,
tomaron medidas para mejorar la privacidad de los usuarios. La red social limitó el acceso de terceros a los datos, introdujo herramientas para que las personas controlaran mejor su información y fue sancionada con una multa de $5.000 millones por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Asimismo, el escándalo generó un mayor escrutinio sobre el papel de las plataformas digitales en la publicidad política y la manipulación de la opinión pública, impulsando debates sobre la necesidad de regulaciones más estrictas en el ámbito electoral. Se supo que tanto Estados Unidos como Reino Unido están investigando a Facebook por el mencionado acceso a información privada de 50 millones de usuarios. Además, una comisión del Parlamento británico citó al fundador y director ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg, para que comparezca por este mismo asunto. Según la red social, ya no es posible que una aplicación acceda a la información personal de los amigos de los usuarios que las usan. No obstante, cuando Kogan desarrolló el test, esa opción dependía de la configuración de privacidad de cada uno. Por eso, la empresa de Zuckerberg asegura que jamás se vulneró su seguridad, los usuarios cedieron su información, no hubo infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible, dijo un portavoz. Cambridge Analytica, por su parte, aseguró que cuando en 2015 supo cómo Kogan había recopilado los datos, los borró. Lo mismo hizo con los perfiles de Facebook. También informó que ninguno de esos datos fue usado en los servicios que proporcionó a la campaña de Trump. Wiley, en cambio, aseguró que no solo se usaron aquellos datos de Facebook para la campaña, sino que eran la base sobre la que se construyó la compañía. Si bien estas medidas han mejorado la protección de los datos personales, el desafío de garantizar la privacidad en un mundo digital en constante evolución sigue siendo una tarea pendiente para gobiernos y empresas. Reconocemos que las personas usan Facebook para conectarse, pero no todos quieren compartir todo con todos, explicó este domingo Erin Egan, directora de privacidad de Facebook, en el blog de la compañía. Existen muchas maneras de controlar tus datos en Facebook. Entre ellas, herramientas para asegurarte de que compartes solo lo que quieres con la gente que quieres que lo vea. Pero los controles de privacidad solo tienen sentido si sabes cómo encontrarlos y usarlos, añadió. Zuckerberg y su equipo son objeto de críticas por parte de empresas y gobiernos de todo el mundo en lo que respecta a la protección de datos y a la propagación de noticias falsas. A finales de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó al creador de la red social y dijo que siempre fue anti-Trump. La respuesta del fundador de Facebook fue que su red social es una plataforma para todas las ideas.